Centro Cristiano Amigos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí. No venía tan nervioso, pero después de lo que dijo el pastor, de toda la gente que nos ve. Sí, no, está bien. No, la verdad que qué gran responsabilidad, aunque siempre sea para una sola persona, compartir la palabra de Dios es de mucha responsabilidad. Nos llena a todos nosotros los que lo hacemos, nosotros, mi esposa, mis hijas, un servidor, tenemos 10 años dando clases de discipulado y consolidando gente aquí. Mucha se va, mucha se queda, pero siempre estamos con el ánimo puesto en aquellos que van a recibir la palabra de Dios en su corazón, esa semilla que se siembra en los corazones y que a veces cae en abrojos, a veces cae en piedra y a veces cae en tierra fértil, ¿no? Entonces, pues le doy muchas gracias a mis pastores, primeramente a Dios, a mis pastores, los amo, muchísimas gracias por la oportunidad, por sus palabras. Nosotros también los amamos, son nuestros padres. Y bueno, pues quiero comenzar. La semana pasada, el lunes, había un congreso aquí, un mini congreso de hombre a hombre. Y estaba el pastor Chris Richard hablando, no sé quién estuvo de hombres aquí. Excelente su plática, excelente lo que nos compartió, pero hubo un detalle dentro de lo que había platicado él y hablaba de un hombre que se resistía a caer en una tentación. Y este hombre fue calumniado. Y eso fue lo primero que vino a mi mente, ¿no? La calumnia. Yo me acordé, hace muchos años en un trabajo yo fui calumniado por una persona que trabajaba conmigo. Yo le había ayudado, le había tendido la mano para que trabajáramos en equipo, robó dinero de la empresa, la descubrimos, la expusimos, le dijimos que no estaba bien, la despidieron, no la despedí yo, la despidió una autoridad. Y después cuando regresó dijo, no, Francisco tenía también algo que ver. Y yo me quedé, no es cierto, yo no tengo nada que ver. Y en ese momento me sentí completamente calumniado. Yo no había hecho nada más que ayudarle. Las cosas se aclararon con el tiempo, yo salí completamente ileso, ¿no? Yo no tenía nada que ver con ellos, yo no tenía nada que ver con esa situación. Y eso permitió entonces que yo siguiera, pero queda en mi corazón, ¿cuántas veces has sido infamado, injuriado? ¿Cuántas veces han dicho algo sobre ti que no es cierto y ha transformado por completo tu vida? A veces hasta de broma, a veces los niños, a veces cuando estamos niños empezamos a decir mentiras sobre una persona, hacemos una calumnia sobre ellos y eso los viste, lo etiqueta para el resto de su vida. Hoy yo quiero hablarte de este tema de la calumnia, pero quiero verlo y hablarlo desde la óptica de un hijo de Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios ante la calumnia? Y pues bueno, mi ejemplo es José. José, el de la Biblia, no tú, pastor. En esta visión, en esto que quiero decirles, es lo que, espérenme, es que no se deja mi tableta ponerse en orden. Es difamar a la gente. Y José fue difamado. Quiero hacer un contexto un poquito anterior de José porque necesitamos hablar. Mi pastor ya habló muchísimo de José, entonces va a ser mucho más fácil porque él habló como 100 prédicas de José, entonces ya lo sabemos todo bien de él. Pero en este detalle a mí me llamó mucho la atención lo que él hace y cómo actúa en su vida. Y la difamación o la calumnia es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Pregúntate si tú has sido víctima o has sido victimario. Si alguna vez has hablado mal de alguien en completa mentira o han hablado de ti en completa mentira. José era un hijo de Jacob, tenía la preferencia de su padre, era un hijo amado por él, era el menor de todos sus hijos.
Sus hermanos no lo querían porque él era muy amado por sus papás, por su papá. Y eso provocó en él que sus hermanos, su propia sangre, lo odiara. Le hacían bullying, lo segregaban, lo separaban. Y él siempre quería estar con ellos, pero ellos no. Su padre le dio una túnica distintiva y andaba con ellos. Y un día le dice a su papá que vaya y los busque, y va y los busca. Y él tenía 17 años. Los hermanos planean matarlo, pero se arrepienten y deciden entonces echarlo en un pozo. Y después pasa una caravana ismaelita y los venden. Lo venden por 20 monedas de plata. Era el valor de un esclavo entre los 5 y 20 años de edad, es lo que costaba. Entonces lo pagan, se lo reciben el dinero y se va. Y se lo llevan a Egipto. ¿Sabes? De la tierra donde vivía José a Egipto son 400 kilómetros más o menos de distancia. Irte caminando en camello, en burro, en lo que fuera, tardabas como un mes en llegar. No se lo llevaron cerca, se lo llevaron muy muy lejos y cortaron toda su relación con él, dejándolo completamente solo. Y entonces el título de mi prédica se llama "Estás conmigo y los 4 elementos". Y el primer versículo que quiero leerles a ustedes es Génesis 39, 1-4. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José. Y yo quiero que tomes nota de esto. Dios estaba ¿con quién? Con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar de su mano. Así halló José gracia a sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hay un tema que a mí me llama la atención de este texto. Potifar era egipcio. Potifar no conocía a Dios, no conocía al Dios de Jacob, no conocía al Dios de José, porque ellos tenían muchos dioses. Israel apenas estaba fundando, apenas estaba creando, apenas era lo que iba a ser muchos años después, 400 o 500 años después iba a ser esta ciudad o este país, esta nación. Y José dice que tenía gracia y que Potifar veía que Dios estaba con él. ¿Cómo te explicas tú que una persona pueda saber que otra persona tiene un Dios con él? Y yo te pregunto lo mismo a ti, y también me lo pregunto a mí. ¿La gente sabe que Dios está contigo? Cuando tú trabajas, cuando tú te dedicas a hacer lo que tienes que hacer, cuando te empeñas en los negocios que se te encargan, ¿Dios está contigo? Porque yo me imagino que José oraba. José ponía todo en manos de Dios. José hablaba de Dios a Potifar. Le decía: este es mi Dios, no es el de otros, este es el mío. Y ese es el Dios que me hace las cosas. Y Potifar veía que cuando eso pasaba, él prosperaba. Él iba creciendo, él iba fortaleciéndose. Y su casa, la casa de Potifar, era próspera. Y entonces, pues lo deja encargado de toda la administración de su casa. Potifar era un hombre muy importante en el reino egipcio. Era el capitán de la guardia, era algo así como el jefe de la policía secreta de Faraón. Era el que escogía a Faraón para sus asuntos especiales. Y entonces él tenía mucha autoridad, mucho poder, y me imagino que muchísimas propiedades también. Entonces José las administraba con total puntualidad. Esto va sucediendo, y este es el primer rasgo o el primer elemento que rescatamos en esta situación. Yo sé que todavía no es calumniado José, pero eso es un elemento que tengo que rescatar de lo que ha pasado con él. Y el primer elemento es: no te derrotes. José no se derrotó ante la circunstancia de verse separado de su familia.
No te derrotes tú ante la circunstancia que se te presente, por difícil que sea. Porque lo primero es que Dios estaba con él, ¿verdad? Pues también Dios está contigo. Bien, en este sentido, José podría haber tenido la opción de deprimirse, de sentirse mal, ¿verdad? Si ya no estoy en mi casa, ¿dónde están mis hermanos, mi papá? José no se fue a un rincón de la casa, al fondo de una cueva, al fondo de la bodega donde nadie lo viera, porque no quería trabajar ni hacer nada, porque extrañaba a su familia. Él tuvo el valor de seguir adelante, pero no lo tuvo por sí mismo, sino porque Dios estaba con él. Entonces, en ese sentido, él está 11 años trabajando con Potifar. ¿Cuántos años tenía cuando salió José? 17, y pasan 11, ¿verdad? Y si las matemáticas no me fallan, tiene 29 años, 28 años. Así me estaban fallando las matemáticas. 4 y 2 son 6, bueno. No, 8 y 8, 16, y ahí íbamos bien, pero bueno, tiene entonces 28 años de edad. Y pasa algo pues bien chistosillo, ¿no? Porque la esposa de Potifar lo empieza a ver, pues ya no con ojos de siervo, ¿verdad? Ya lo ve más bien como un hombre. Dice la palabra que era un hombre muy guapo, muy, muy guapo. Dice de eso nada más de 2 o 3 en la palabra en el Antiguo Testamento, de hombres que eran muy guapos, así como mi pastor. Dice mi pastora, ¿no? Bien, muy guapo que era este hombre. Y la señora le dice un día, denme un segundo nada más a encontrarlo, en Génesis 39, 7, 14, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y José le dijo: no tengo sueño. José le dijo: no es cierto. No le dijo: no tengo sueño. Le dijo: no voy a dormir contigo, ¿no? Le dijo: pero duerme conmigo. Y le dijo: no. Y me gusta mucho, me gusta mucho lo que dice José. He aquí, mi señor Potifar no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, mujer. Puedo tener acceso a lo que yo quiera de esta casa, pero a ti no, porque tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabes? Aquí vemos el segundo elemento importante en un hijo de Dios. Es el temor santo, la integridad o el carácter. Yo lo llamo integridad, pero tiene los elementos de carácter y de temor santo. Y en Proverbios 8:13 dice la palabra: todos los que temen al Señor, ¿todos tememos al Señor aquí? Todos los que temen al Señor odiarán a la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Este proverbio dice que odia la corrupción, el lenguaje perverso, las proposiciones que no son correctas, las odias. ¿Odias? Como cuando odias que te dejen los zapatos de un lado a otro y los tengas que ir recogiendo, como ese tipo de odio. ¿Sabes? Proverbios fue escrito muchísimos años después, cientos de años después. José no tenía Biblia. José no tenía un soporte para decir: ¿sabes qué? Aquí dice en Proverbios 8 que no debe de hacer eso. ¿De dónde sale entonces su carácter? De la relación que tenía con Dios, del amor que entregaba a Dios y que Dios le entregaba y le prodigaba a él, ¿no? En esa relación hay un temor santo de romper esa relación. Él tenía todo, ¿por qué no tener a la mujer? Eso podría ser como que lógico, ¿no? Bueno, si Potifar ya me ha dado todo y la señora está diciendo que duerma con ella
y pues yo tengo sueño, pues voy y duermo, pero no es lo que pasó. Realmente él no hizo eso, tuvo integridad. Y entonces la mujer hace algo. La mujer empieza a acosarlo sexualmente. Va detrás de él, lo busca, le dice ven, hasta que un día se desespera la señora. Lo agarra de la ropa y le dice que vengas conmigo, que quiero que duermas conmigo hoy. Y entonces en el jalón le arranca la ropa a José y José huye. No se queda ahí. La mujer se queda con parte de las prendas de José y se espera y empieza a gritarle a todos los sirvientes que habían: ¡Hey! El hebreo que estaba aquí quiso abusar de mí. Yo he podido defenderme y cuando yo que grité, entonces huyó. Y se esperó a que llegara su esposo. Cuando llegó su esposo, le dijo todo lo que había pasado. Y Potifar, lleno de furia y de ira, agarró a José y lo metió en la cárcel. Aquí hay un tema importantísimo. José lo llevan a la cárcel y no lo matan. A él le tocaba morir, o sea, eso no es un pecadillo, así que un delito leve. Si ahorita ven cómo son las circunstancias, imagínate siendo tú siervo o esclavo, te tocaba la muerte. ¿Por qué crees que Potifar no lo mató? Yo creo que Potifar sabía que José era un hombre de Dios. Le había servido fielmente. Y entonces a lo mejor su mujer había mentido. Pero a él no le quedaba de otra. No podía tenerlo en su casa. Y entonces lo lleva preso. Y llevándolo preso, yo me detendría tantito otra vez a pensar: pobre José. Ahora esta. Primero siervo, esclavo, y ahora preso. De por vida, No le iban a sacar a los 5 o 6 años. No iba a promover amparo. No había buenos jueces o buenos abogados. No iba a salir. No lo mató, pero se iba a quedar toda su vida. Y él tenía apenas 28 años de edad. ¿Qué pensarías tú estando en la prisión? Ahora me meten a la cárcel, ¿no? Y dice Génesis 39, 21 al 23, por favor, si son tan amables de ponerlo. Dice: pero el Señor estaba con José en la cárcel. ¿Y qué? Y le mostró su fiel amor. No estaba en el Metropolitano dándose una vuelta. Estaba preso. Estaba en prisión. Y yo me pregunto: ¿cómo es que Dios le muestra su fiel amor estando en la prisión? ¿Te está yendo mal? ¿Estás viviendo situaciones difíciles ahorita? ¿Te sientes preso? ¿Sabes qué? Dios muestra su fiel amor a ti. Solamente tienes que cambiar la óptica de lo que estás viendo. Lo que yo veo, la prisión en la que yo estoy viviendo, no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para mí. Y fíjate, Dios tiene cuidado de él. Dice la palabra que da gracia a los ojos del carcelero. Y entonces empieza a ser José el administrador de la prisión. Y lo pone otra vez, dice la palabra, sobre todos. Es un preso que está a cargo de todos los presos, ¿no? ¿Qué es lo que hace él? Otra característica es servir. José no se detuvo y sirvió. Dio lo que tenía, que era servir. Muchas veces tú y yo estamos en situaciones difíciles o en circunstancias que no sabemos qué va a pasar. Pues yo te invito a que sirvas. Actívate en el servicio. Mira, hace muchos años yo no tenía trabajo, tuve un periodo en el que no tenía trabajo, y los hombres sabemos que cuando no hay trabajo nos ponemos de muy mal humor, porque la visión se corta, ¿verdad? Porque no hay a dónde ir, porque no sabemos qué va a pasar, y empieza a abonar en nuestro corazón angustia, desesperación, estrés. Pero ¿sabes yo qué hacía? Me ponía a servir. Yo me venía aquí a la iglesia,
lavaba sillas, pintaba, arreglaba allá arriba, hacía lo que pudiera, porque tenía tiempo, ¿no? Claro, buscaba trabajo, no estaba nada más sirviendo, también buscaba trabajo, pero ¿sabes qué? Tenemos que servir. A lo mejor no tienes que venir a la iglesia a servir. Sirve en tu casa, sirve con tu familia, sirve en donde estés, pero sirve, ten una actitud de servicio, porque la actitud de servicio es la que te va a dar y a revelar carácter para las cosas que Dios tiene para tu vida. Si tú no lo haces así, si tú sigues quejándote, si sigues haciendo historias tristes de tu vida, no, ¿y qué dirán ahora todos allá en la casa de Potifar, donde yo vivía tan feliz? Y yo me acuerdo y ahora van a hablar mal de mí. ¿Qué dirían en la casa de Potifar de él? Oye, el José, uy, tanto que se creía, ¿verdad? Bien elegido de Dios y míralo, un acosador, un violador. Y a veces tú y yo por menos nos estamos tirando en el piso. Y tenemos que estar conscientes de que la actitud de José fue siempre su vista en Dios. ¿Sí? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de este gran hombre? Este servicio, entonces, servicio activo, es el tercer elemento que yo tengo para ustedes. No te des tiempo para pensar en tus desgracias o lo mal que te ha tratado la vida. Ponte a servir donde estés y como estés. Y sabes, ten tu vista en Dios, no en las cosas que te rodean. Y el cuarto elemento es: usa los dones que Dios te dio. Y aquí quiero ser cuidadoso con el tema de los dones. Sabemos que hay dones espirituales dados por el Espíritu Santo como regalos, que son 9. También tenemos los ministeriales, que son 5. Y también hay muchos dones naturales que Dios regala a su pueblo, a sus hijos, que a lo mejor no están contemplados en la palabra, me explico, pero existen. Como cantar bonito, como tener buena voz, como ser un buen músico, como emplear las cosas. No sé, eres bueno en el voleibol, qué bueno que seas bueno en el voleibol, o en lo que seas. Todo lo que seas es un don que Dios te da, y sabes que tú debes de perfeccionarlo y trabajarlo. José estaba en la cárcel y llegaron 2 hombres, el copero y el panadero del rey. Estaban desesperados, obviamente, porque estaban en la prisión. Y José los vio preocupados y les dijo: ¿qué tienen? Le dijo: bueno, yo tengo un sueño. Le dijo uno, el panadero, le dijo el sueño que tenía. Se lo platica y le dice: no, pues sabes qué, pues de esta no sales, te vas a morir. Pues perdóname, ¿no? Pero pues tú preguntas, yo contesto: este es el sueño, te vas a morir. Bueno, gracias, le dice el panadero, nos vemos. Llega el copero y el copero le dice: ¿y a mí qué? Fíjate, te voy a contar mi sueño. Y le cuenta su sueño. Y al copero le dice: ¿sabes qué? Tú vas a ser restituido en tu trabajo. Y entonces es la primera vez que yo escucho a José pidiendo algo. Y vamos a Génesis 40, 12, 15. Dice en el versículo 14, después de que le explica, que le dice que va a salir, le dice José al copero: te quiero pedir un favor. Dice: te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí a Faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Es la primera vez que yo escucho a José quejándose, pero no se queja con cualquiera. Se queja con quien sabe que tiene acceso, a quien lo puede salvar. No anda llorando su tristeza como la muñeca fea por todos los rincones. Está diciéndole a quien tiene que decirle: ¿sabes qué? Tú estás con Faraón, dile. Y el copero le dice: claro, pero por supuesto que le digo, ¿no? Y se va. Y se le olvida al copero. Nomás se le olvidó 2 años. 2 años.
No media hora, 1 hora, 3 semanas, no, parecía un trámite de gobierno, 2 años. 2 años en que pudiera tener respuesta. ¿Y sabes por qué tuvo respuesta? Porque Faraón tenía una necesidad. Tuvo un sueño que nadie le podía revelar. Y el copero ahí sirviendo se acuerda de José. Dice: ¿sabe qué, Faraón? Me acuerdo de un hombre que está en la cárcel, que de hecho me pidió que le hablara a usted de él, para que por favor lo sacara. Él puede interpretar el sueño. Aún en el peor momento, aún en la adversidad, usa el don que Dios te da. ¿Sabes? Muchas veces nos critican. Muchas veces la gente se pone contra ti. Eso no es un don. Eso no, ¿para qué sirve? Eso no edifica. Eso no. No, ¿sabes qué? Sí. Activa tu don. No lo dejes a un lado. No dejes que las cosas pasen y tengas miedo a decirle algo a una persona, a orar por ella, a poner manos, a decir: sabes que yo declaro que eres sano en el nombre de Cristo Jesús, porque tú no sabes si tienes el don de sanidad, ¿no? No lo sabes hasta que no lo practicas, y si no lo practicas se queda entumido ahí en una esquina. Y José puso en práctica su don, interpretó los sueños de estos 2 hombres y fue llamado con Faraón. Y llega con Faraón. Me llama la atención que cuando va a llegar con Faraón, cuando está en la prisión, lo rasuran y le cambian la ropa. O sea, lo ponen presentable, pues, porque imagínate estar en la prisión, pues no has de estar así como muy arreglado, ¿verdad? Pero lo ponen muy arreglado, presentable ante Faraón. Faraón le presenta su caso, le dice a José qué es lo que ha sucedido con él, cómo están las cosas con él, cuál es su sueño, y le presenta los 2 sueños a José, el de las vacas y el de los trigos. José lo escucha y le dice, que bueno, ya puedo verlo porque no podía verlo, y le dice José lo que iba a hacer. Le habla de la abundancia, de la prosperidad, de 7 años de abundancia. Ya no sabemos todos esa historia y no quiero entretenerlos yo con una historia que todos sabemos desde chiquitos. Y lo que debe de hacer, lo importante aquí es, José le dice todo lo que debe de hacer. Le dice: ¿sabes qué? Debes de hacer graneros, debes de repartirlos, debes de administrar. Y todo lo que le empieza a decir José, yo me pregunto, ¿dónde lo aprendió? ¿Dónde había aprendido José a administrar tantas cosas? Pues en casa de Potifar, siendo un esclavo, y en la cárcel siendo un preso. No eran los mejores lugares, pero el propósito que tenía ahí era para cumplir otro propósito. Yo no sé dónde estás ahorita. Yo no sé cómo te sientes ni cómo te está tratando la circunstancia de tu vida, pero sabes que todo sirve y todo te está edificando para algo. Tú no lo ves, yo no lo veo, pero Dios sí lo ve. Y entonces, si Dios lo ve y tú eres fiel en seguir, Dios te va a dar una recompensa, bueno, que trasciende a todo lo que tú pudieras imaginar. Entonces el faraón dice en Génesis 41:38, entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Faraón, que tenía pues cualquier cantidad de dioses, reconoce en un hombre que hay un Dios, que no es ninguno de los que él tiene. Le da identidad y reconoce la identidad del Dios verdadero, del único Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Lo reconoce en la persona de José, porque él ha tenido el valor de arriesgarse a presentarse ante él y decirle lo que sucedía, porque estaba usando un don que Dios le había entregado, ¿no? Y dice: así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quiero que digas: no hay otra persona más sabia y más inteligente que yo. Porque esa es la verdad. Ese es parte del fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Sabiduría e inteligencia.
que es la que nos da y la que proviene de lo alto. ¿Para qué? Para hacer las cosas que somos encomendados a hacer, para hacerlo con un ánimo distinto, con amor, con entrega, con dedicación, para que el entorno y lo que sucede en este mundo tan complicado, tan mentiroso, tan enredoso, no se deje sucumbir tu corazón por eso. Yo no sé qué veas, pero cualquier cosa que veas, hazla a un lado y sigue tus ojos en él. Y sigo con otra cosa, dice: luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino fino o lino de la mejor calidad. ¿Te suena el lino fino? ¿A qué te suena el lino fino? A Cristo, ¿no? A la iglesia que será vestida de lino fino. En Zacarías 3 habla también de un sacerdote que es vestido, es quitado de su ropa y es vestido también de lino fino. El lino fino te da una nueva identidad. Ese vestido te da una nueva identidad. A José le estaban dando una nueva identidad. Y esa identidad que le dieron a José es todo un paquete que venía con él, ¿no? Porque lo dan, lo visten de lino fino, lo suben al carro de guerra, al segundo carro de guerra, reservado para el segundo en autoridad, y donde quiera que José iba, se gritaba la orden: arrodíllense. ¿Y quién crees que estaba arrodillando ahí? Poti y su doña. Se estaban arrodillando ante quien habían calumniado. ¿Sabes? No permitas en ningún momento perder de vista quién es Dios en tu vida. No permitas jamás que las circunstancias, lo que hayan dicho de ti, aunque hayan hablado peste y media de ti, no permitas que eso afecte. Deja que Dios actúe. Él es quien aplica la venganza en la vida, y no vas a tener que tener una venganza sangrienta que le duela. Luego me dicen: Paco, es que yo no veo que le sufra nada al Señor. Espérate, la venganza de nuestro Señor es poderosa. Luego me dicen: no es cierto, Paco, es que el Señor le va re bien todavía y gana dinero y todo le está yendo bien, yo no veo la venganza del Señor. La venganza no tiene que ser como tú crees. La venganza a veces es como te ponen a ti, cómo te levantan a ti, quién eres tú ahora. ¿Qué le duele más a una persona? Que te vean exitosa, que te vean prosperada, que te vean victoriosa, que te vean bien. Si no es eso lo que más molesta a la gente, pues entonces no pierdas de vista lo que es. Son 4 elementos los que son en conclusión. Último, también le da esposa y le cambia el nombre. Le pone por nombre Zaphnath Panea, que significa Dios habla y vive. Y sabes, vive como nuestro Señor Jesucristo. Y esa parte de cambiarle el nombre a un hombre que había sido olvidado, que había sido abandonado, que lo habían puesto de siervo, que había estado en la cárcel, que no tenía nada bueno. A veces nos quejamos por muchas cosas que no tienen importancia y perdemos de vista lo más importante. Te pongo el ejemplo de José, porque a veces leemos muy por encima las cosas. Ay, sí, José en la cárcel y el Potifar y todo eso, pero si tú fueras él, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo vivirías? Y esto es una parte de la Biblia que nos ayuda y nos exhorta a tener fortaleza en lo que Dios es. 4 elementos, repítelos conmigo, por favor. No te derrotes. Sé íntegro. Sirve y usa los dones que Dios te dio. Esos son los 4 elementos que quiero que te lleves hoy para cualquier cosa que se presente en tu vida. Puede ser la calumnia o la injuria, pero puede ser cualquier otra circunstancia que te pueda afectar en tu vida. Señores, yo ya terminé. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido expresar y decir
esta palabra, espero que a uno se lleve algo en esto. Nos podemos poner de pie, vamos a orar, ¿no? Señor y Padre bendito, gracias te doy. Gracias te doy, Señor, porque tú te revelas en nosotros, y lo que has revelado hoy, Señor, no es otra cosa más que el carácter de Cristo. Esto no queda en el pasado, Señor, sino que queda en nuestro día a día, Señor, queda en cada acción que tomamos, Señor. No permitas que vivamos derrotados. Permite, Señor, que el poder del Espíritu Santo nos levante, nos fortalezca, nos dé sabiduría, nos dé integridad, nos dé dirección, nos dé en todo momento gozo, Señor, en lo que hacemos. No importa en qué situación, Señor, porque lo que tú y yo vamos a reflejar es el carácter de nuestro Señor Jesucristo en donde estemos. Si estamos en dificultad, sirvamos. Si estamos en tristeza, no nos sintamos derrotados, trabajemos. Si tienes un don, utilízalo. Si te haces buenas comidas, hazlas en el nombre de Cristo Jesús. Si tienes habilidades en tu trabajo, desarróllalas al máximo, porque Dios está viendo cada cosa que nosotros hacemos para forjar nuestro carácter. Gracias te doy yo, Señor, por todo lo que hemos hoy conocido de ti, Señor. Yo te pido que seamos fortalecidos, Señor, que tu Espíritu Santo esta semana, el resto de esta semana, nos dé claridad a nuestro corazón, nos dé claridad a nuestro camino. Y si yo estoy presentando adversidad o problemas o dificultades, Padre, yo las entrego a ti, mi Señor, porque tú estás conmigo, porque tú me ves con amor, aún en el momento más difícil, Señor, y tú no te separas de mí. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Centro Cristiano Amigos.